Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, bajo el influjo del dial digital de Subterfuge Radio. El podcast donde apenas suena música ni falta que hace, porque es de música de todo lo que se habla. Un foro de encuentro donde profesionales de las distintas aristas del negocio de la música tienen a bien compartir conocimiento y experiencia para el disfrute del presente y del futuro. Un foro de encuentro que encima te permite acercarte a personas que por lo aportado supone un auténtico lujo contar con su testimonio en esta especie de enciclopedia sonora que nos hemos empeñado en crear. Un placer, pues, para los que disfrutamos de esta simpatía por la industria musical, de contar hoy con un invitado de excepción, un invitado como es Michel Vega. Bienvenido, Michel. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Quisiera antes que todo disculparme contigo y con los oyentes porque español, el castellano no es mi primer idioma, entonces pueden salir disparates y me disculpo desde el inicio. Nada, muchísimas gracias y te agradezco el esfuerzo. Cuando me lo sugirió Alicia Toboso, una amiga de esta casa, me dijo, bueno, que sepas que él tiene sus dudas, yo estoy segura de que lo puede hacer estupendamente. Así que nada, preferimos priorizar la oportunidad de tenerte aquí que el desecharlo por eso. Así que nada, gracias por el esfuerzo que sé que encantado. Es bueno, ya sabes que aquí tratamos también de hacer un poco un recorrido, ¿no?, por la vida profesional, principalmente de los invitados que tenemos. En tu caso, bueno, arrancas profesionalmente en 1986, si no me equivoco, fuera de micro he dicho lo joven que te veo, y si empezaste en 86 debiste empezar realmente joven. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de Michel Vega antes de dedicarse de manera profesional al espectáculo? Bueno, yo siempre supe desde una edad de muy joven que quería tener una carrera en la música. Yo tocaba trompeta en high school, lo que es high school y universidad, pero supe temprano que yo no iba a hacer mi vida como artista. Yo tocaba bien, pero no como los que tienen ese talento de vivir en el escenario. Pero sí quería, desde muy jovencito, yo sabía que era mi camino, ¿no? Y entonces yo nací en Ohio, que es un estado en el medio de Estados Unidos, y me mudé para Nueva York con un sueño de entrar en la música. No tenía ninguna conexión, no tenía un padre que trabajaba como vicepresidente de disquera ni nada por el estilo. Me mudé para Nueva York con $400 en mi bolsillo a ver, ¿no? A ver lo que pasaba. Yo al inicio tenía que trabajar en restaurantes y eso hasta que conseguí una pasantía, se dice aquí, creo, con un promotor de conciertos, sí, en Nueva York. Y desde ahí entonces empecé a luchar y hasta el día de hoy. Y bueno, y esa pasión por la música, que como dices, al principio hablas también de que tocabas la trompeta, también como músico, y me imagino que como consumidor de música, pero también tenías ya una percepción sobre la visión de lo que suponía a nivel entretenimiento. Sí, o sea, en realidad yo empecé trabajando más en el mundo de teatro, o sea, comedia musical. Yo pertenecía a una agencia que hacía las giras nacionales e internacionales de las obras de Broadway. Uh-huh. Y también de shows de variedad, ¿no? Como de patinaje sobre hielo. Y ahí es donde realmente tuve mi primera oportunidad, porque esa agencia llevaba el mago David Copperfield, que en aquel entonces era uno de los artistas más grandes del mundo. O sea, hacía giras por todas partes, y el agente
de él, que hacía los bookings, se fue y me ofrecieron ese trabajo como con 23 años. Y ahí es donde yo empecé realmente a saber lo que es ser agente de booking, básicamente. Y la importancia, bueno, claro, en el tema de los musicales, además, bueno, Broadway, que es, claro, es la cuna del mundo, la importancia además que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid vivimos el tema del Rey León, ¿no? Que más que un espectáculo musical es algo que dinamiza la ciudad, ¿no? A nivel turístico, etcétera. Según tus estos, llegas a supervisar cerca de 100 espectáculos de shows. Sí, en aquel entonces... éramos básicamente la agencia número 1 para esos shows y casi todas las obras que tuvieron éxito en Nueva York, nosotros manejábamos las giras internacionales. Ajá. En el año 80 y 86 entras como asistente de producción en New Audience, ¿no? Que es una empresa neoyorquina de producción de conciertos también, y ahí trabajas con Miles Davis, de Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan o Sonny Rollins. Me imagino que tu querencia por la trompeta también sería una querencia por el jazz, por lo cual trabajar con gente de este nivel tuvo que ser algo espectacular. ¿No? Fue un sueño realizado. Me acuerdo la primera vez que conocí a Miles. Teníamos un doble concierto esa noche, era en el famoso Beacon Theater de Nueva York. Era un doble show, es decir, hacíamos un show, limpiábamos la casa, entraba otro público con el mismo show. Era un double bill, Miles Davis y B.B. King. Ajá. Entonces tocó Miles y B.B. y después B.B. y Miles. Y entonces pude pasar muchas horas con el equipo y con él. Eso fue en el 86, creo. Y claro, yo siendo trompetista, Miles Davis es como estar al lado de Dios, ¿no? Y resulta que en ese momento él me ofreció un trabajo. Y él iba de gira. Esto fue abril del 86. Y él iba de gira ese verano, una gira muy importante para él, porque había salido de Columbia Records y pasó a Warner. Uh-huh. Y Warner, pues, con un artista tan icónico, después de 26 años con otro sello, ellos apostaron en full con Miles. Entonces le habían organizado una gira de toda Europa. Y como yo tenía pasaporte francés, pasaporte americano, hablaba 3 idiomas, o sea, él dijo, mira, yo quiero contratar a para que sea mi asistente. Y claro, o sea, yo tenía 20 años y no tenía compromisos, no tenía nada y era como si fuera Dios diciendo, ven conmigo. Entonces, claro que acepté y duró 3 días. Duró 3 días porque él encontró otra persona que además medía como 6 pies y era grande y podría ser su asistente y su guardaespaldas. Entonces me dijo, lo siento, pero no vas en gira con nosotros. Pero sí, reconociendo que dijiste que ibas a salir, vas a poder pasar todo el verano, todos estos meses conmigo. Y entonces fui parte de su entourage por 2 meses. Uh-huh. Y como dije, o sea, todas las noches había actividades y fiestas y eso por el hecho de que él, tú sabes, iba a ser una gira muy importante. Entonces salíamos por todos lados, era muy interesante. Y a esa edad, imagínate. Bueno, has trabajado después con un montón de estrellas, lo que se dice estrellas rutilantes. ¿Qué tiene de especial y de diferente una estrella del jazz frente a una estrella de la canción? Al final es cierto, ¿no? Al final el jazz no deja de ser una expresión muy, muy atada también a lo que es el contacto con el público, ¿no? ¿Es diferente una estrella de jazz que una estrella de pop? Bueno, al fin de cuentas yo creo que un artista es un artista. No depende del género, un artista es un artista. Sí te puedo decir que mucha gente piensa que jazz es algo del pasado o de viejos, etc. Pero los jazzistas eran los originales rock and rolleros. O sea, ellos lo metían en todos los excesos que puedes imaginar. O sea,
pones un jazzista de los años 40 y 50 al lado de un rock and rollero y no, o sea, son como los rock and rolleros se quedan como principiantes, ¿no? Estoy hablando de todo en términos de cómo vivían sus vidas y cómo de eso de sex, drugs and rock and roll lo inventaron los jazzistas, de verdad. Totalmente. Bueno, en esos años también entras en una compañía, ¿no? Trabajas en el departamento de artistas y repertorio de EMI Blue Note en Nueva York, ya haciendo trabajos más también globales, ¿no? También de lanzamiento de discos y historias, ¿no? Sí, eso fue un periodo muy interesante. De hecho, fui parte del departamento de AR, ajá, que en aquel entonces había departamentos de AR, sí, porque las disqueras en esos tiempos realmente desarrollaban talento, no como ahora, que ahora en su gran parte las disqueras ya, o sea, quieren un producto que ya está trabajado, elaborado, por lo menos definido artísticamente. Y en las disqueras hoy hay una persona de AR o dos personas como mucho. Yo formaba parte de un departamento con 26 personas y mi trabajo, o sea, era de día recibir todas las propuestas de los artistas que se querían firmar con la empresa, organizar los tiempos de estudio con los artistas que ya teníamos y en aquel entonces, o sea, se tenía que grabar en un estudio. Tú claro, no podías grabar en tu casa, ¿no? Entonces, un trabajo era pasar las matrices del estudio de grabación a la de mixing y después a la de masterización. Y se hacía físicamente. O sea, si era un artista más o menos, o sea, mandábamos un mensajero. Pero si era un artista de los más grandes, mandaban siempre una persona de la disquera y a mí me tocaba hacer eso. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, yo tenía las cintas, las de 2 pulgadas de los multitracks de Pet Shop Boys, West End Girls. Y yo, en ese momento, que la media hora que entre la recogida en el primer estudio y la entrega en la otra, yo era la única persona en el mundo que tira en mis manos la matriz de West End Girls. Entonces es como, ¿qué hago aquí? Voy para la izquierda en vez de ir al estudio. Y ahora no, o sea, ahora es incomprendible porque tú puedes mandar por email o por WhatsApp una sesión, ¿no? En aquel entonces era todo físico, entonces físicamente tenías que llevar las matrices y pesaban sí, mucho. Sí, aquí hay gente que habla también eso de que tenía igual que llevar matrices a otro país para hacer trabajos tal, entonces lo tenía que llevar y llevaba las matrices y envueltas en papel de plata para que las ondas de los aeropuertos no las manipulasen. Sí. Totalmente. Bueno, sigues tu carrera profesional, intensísima, tengo que decirlo, y en el año 89 te surge la opción de trabajar con Mario Bauzá, con un director de orquesta que ya es un perfil artístico peculiar y encima, bueno, en ese caso alguien que en esa época digamos que estaba en horas bajas, ¿no? Entonces decidís reactivar su carrera. ¿Cómo se orquesta, y nunca mejor dicho, un resurgimiento de un director de orquesta como es Mario Bauzá? Bueno, Mario Bauzá fue un músico que realmente nunca tuvo su lugar. Es una persona que realmente se reconoce como el padre del el jazz afrocubano, ¿no? Formado de música clásica. Se mudó para Estados Unidos y empieza a dirigir las grandes orquestas de su momento, The Chick Webb Orchestra, Cab Calloway, y ahí descubre a Ella Fitzgerald, ahí descubre a Dizzy Gillespie. Y siempre él fue, o sea, y luego forma Machito y sus afros cubanos, que era la orquesta más progresista de su momento en los años 40 y 50.
Y pero él era siempre band leader, no era cara, no era el cantante, y entonces su nombre realmente no estaba ahí en la imaginación pública, pero tenía todo el reconocimiento de lo que le hacía dentro de la industria. Entonces empezamos a realmente buscarle su lugar. Y no te voy a decir que fue fácil, pero cuando empiezas a enseñar a alguien la trayectoria de uno y que no lo sabía, entonces enseguida se empiezan a interesar. Pero, ¿sabes? También fallas de la industria. Cuando empecé a trabajar con él en los años 80, él tenía 78 años ya, o 76 por ahí. Y una de las primeras cosas que yo hice es firmarle con ASCAP, que es la Sociedad General de Autores. Sociedad General. Imagínate, 40 años de temas que nunca había cobrado sus regalías de autor. Yeah. Entonces, y le conseguí un contrato discográfico con un sello alemán. Hicimos bastantes giras en los escenarios más importantes y desafortunadamente, tuve solamente 3-4 años con él porque murió con 82, creo. Pero fue increíble, realmente. ¿Y tienes la sensación de haber conseguido esa visibilización del artista? Sí, ahora está en los libros de la historia, en su buen tiempo, ocupa su lugar que merece. Sí, preparando la entrevista, vamos, yo sabía quién era, pero bueno, no había profundizado nunca en su carrera, y la verdad es que algo espectacular, ¿no? Y aparte, bueno, por lo que veo, ¿no? Es un perfil, ¿no?, de un artista que siempre había estado, digamos, detrás, ¿no? Nunca en el frontline, y que de repente, bueno, ¿no?, esos últimos años de su vida tiene la suerte, ¿no? Todos los músicos lo respetaban como el dios. O sea, me acuerdo un día estábamos grabando uno de sus discos en Nueva York, y es una banda, o sea, 20 músicos. Sí. No, o sea, grabando toda la orquesta a la vez. Y de repente, durante una grabación, entra Tito Puente, solamente para saludar. Y entró Tito Puente, entonces por supuesto tuvimos que parar la sesión, y todos los músicos se abrazan, hola Tito, todo. Y Mario estaba un poco enojado porque la sesión había cogido ritmo y todo estaba bien, ¿no? Y viene para... Entonces, Tito Puente, que es una leyenda, ¿no? Tito Puente entra el control y le dice a Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso se oye buenísimo, pero creo que hace falta un timbal por ahí. Mario le mira y le dice, no hace falta ningún timbal, siéntate aquí y aprende. Y se siente y no dice nada más. Mario le dio a Tito Puente su primer trabajo en el ballroom del Palladium en Nueva York. Entonces, hasta figuras como Tito Puente lo respetaban a él como el maestro. Ajá. Y esa conexión afrocubana también tiene algo que ver, que en el 96 produzcas la gira estadounidense del Conjunto Nacional de Danzas Folclóricas de Cuba, en pleno bloqueo, desde Miami, supongo. O sea, ¿cómo surge eso que quizás porque para parte del sector de ambas sociedades era un poco provocación, ¿no? Bueno, mi padre era cubano, y entonces yo nací en Estados Unidos, mi mamá es francesa, y entonces yo siempre tenía una curiosidad por la música cubana y por esa parte de mi cultura que yo no la conocía, ¿no? Y empecé a ir a Cuba en finales de los años 80 y empecé a ver, o sea, en la escena musical allá era increíble, ¿no? Pero sí era pleno bloqueo, entonces conseguí una licencia por el gobierno de Estados Unidos que me dejaba ir a Cuba, porque los americanos no podían viajar a Cuba. Y fui con una delegación de
profesionales del mundo de las artes escénicas, Lincoln Center, Kennedy Center. Fuimos a Cuba para sembrar un intercambio cultural, perdona. Y vimos varios grupos de teatro, de danza, grupos populares, musicales, y elegimos el Conjunto Folclórico Nacional para llevarlos a Estados Unidos. Y en aquel entonces, eso fue el intercambio cultural más grande en 30 años. Llevamos como 35 músicos en una gira de más de 30 ciudades. Y ese trabajo que hicimos con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, eso se usó como la base legal para los demás grupos cubanos que vinieron después a Estados Unidos. Claro, porque me imagino que también habría un control policial, ¿no? Porque al final el tema de los gente que venía de otros países y aprovechaban esas giras para quedarse en los países, me imagino que tendréis que controlar todo. Sí, o sea, yo estaba viviendo en Nueva York todavía, yo no vivía en Miami. Bueno. Tuvimos mucha presión de todos lados, pero salió bien. Total. No, y aparte, bueno, si creo encima un precedente para que otros músicos y artistas pudiesen seguir los pasos después, pues muchísimo mejor. Bueno, hablamos de entretenimiento en el estado puro, hablamos de música, hablamos de jazz, hablamos de Richard Copperfield, hablamos de Broadway, hablamos eso, ¿no? Del entretenimiento y el público, que te hace llevar también un poco que en el 2003, ¿no? Cofundas en Miami la oficina de William Morris. Hablabas de que estabas en Nueva York, decides irte a Miami. ¿Por qué? Bueno, yo llevaba ya 20 años en Nueva York, o 19 años en Nueva York, y empecé en William Morris en Nueva York. Pero, y eso era, mi propósito en William Morris era para establecer una presencia en el mundo latino. William Morris, que ahora es WME, es una de las 3 agencias de talento más grande en el mundo, ¿no? Pero realmente no tenían organizado muy bien la parte de la música latina, y querían, entonces me contrataron, y yo empecé en la oficina en Nueva York donde yo vivía en su momento, y me encontraba viajando a Miami 3 veces al mes. ¿Por qué? Porque en Miami se encontraban las 5 disqueras major, en aquel entonces eran 5 o 6. Ahí estaban las 2, la sede de las 2 cadenas de televisión, 36 canales de cable, y las agencias de publicidad, los dirigentes de las agencias de publicidad que determinaban los presupuestos para toda la región. O sea, era como Hollywood para cine, Nashville para música country, era Miami para la música latina, ¿no? Entonces, hice una propuesta para abrir una oficina nueva en Miami, y el consejo de dirección me lo aceptó, y fue la primera nueva oficina de William Morris en 30 años. Y ya cuando éramos la primera agencia multinacional con presencia en Miami, y con un staff totalmente bilingüe. Entonces era muy novedoso en su momento. Eso te iba a decir, sí. Y una vez que abrimos puertas en Miami, pues ya empezó a disparar todo. No, es absolutamente visionario, ¿no? Porque luego hemos visto el éxito de lo latino, pero bueno, al final en ese momento era algo, bueno, pues residual, ¿no? Al final ahora las majors tienen sus bicefalia casi, ¿no? El mercado anglo y el mercado latino, y desde Miami se dirigen eso tal. Y hemos visto pues cosas, ¿no? De repente como en los Grammy Latinos, que en el 2003 era una cosa pequeñita, y como eran los hermanos pequeños, y de repente casi a veces parece que lo han superado, ¿no?
cuando decides hacer esa apuesta ya clara por lo latino, ¿no? Por lo hispano, yéndote a Miami y abriendo esa oficina, ¿eres consciente de que algo puede pasar? Porque en ese momento todavía no estaba claro. ¿Tú ya intuías que realmente se estaban generando unos cimientos para que existiese un mercado latino como hoy día lo conocemos y entendemos? Mi olfato lo decía. Mi olfato me decía que aquí hay una oportunidad que no muchos lo están viendo. Está el crecimiento demográfico, pero también vi una industria subvalorada y underserviced en inglés se dice. Entonces, con no tantos profesionales y no tanta estructura, porque yo venía del lado anglo y yo veía cómo se organizaba el negocio en el mercado general, como decimos allá. Y eso no existía en el mercado latino, hispano. O sea, en la mayoría de los casos, el manager era o el hermano, o el padre, o el primo, o sea, que también era el promotor de sus conciertos, que también era la disquera. Entonces, lleno de conflictos por todos lados. La gran mayoría de los artistas no tenían infraestructura formal detrás. O sea, no en el sentido de cómo se manejaba la industria en Estados Unidos o en el UK, ¿no? Era mucho más improvisado y mucho más sin reglas, sin estructura. Y en ese sentido, los artistas no se manejaban como empresas. Totalmente. Un crecimiento imparable, como estamos viendo hasta hoy. Y en el 2015, Michel Vega, confundas Magnum, en asociación con el icono mundial, ¿no?, de la música, con Marc Anthony, y de lo que actualmente eres consejero delegado. ¿Cómo se convence a un artista para que se asocie en un negocio para desarrollar a otros artistas? Bueno, es importante que sepas que no es que le traje una propuesta a Marc así de la nada. Él y yo... ¿Ya trabajáis? Bueno, no trabajamos, pero teníamos una amistad desde los principios de 90. Yo lo conocí en principios de los 90. Ya yo era agente, pero en otro lado. Y él estaba empezando su carrera como salsero en principios de las 90. Nos conocimos, nos caímos bien y mantuvimos una amistad básicamente todos estos años. Y de vez en cuando me llamaban, me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a manejarme y eso? Yo estaba muy tranquilo en William Morris y en realidad yo no quería ser manager de un artista. No era por él, era más por mí, ¿no? Yeah. Yo estaba muy, muy feliz en donde yo estaba. Y pues finalmente, después de 15 años, me fui de William Morris y me llamó y me dijo ¿qué tienes pensado? Le dije, mira, yo pienso que quiero empezar una nueva empresa. Yo no, cuando salí de ahí no pensé, ¿no?, que íbamos a hacer esto. Y él le expliqué un poco la idea de una nueva empresa con la realidad de dónde estaba la industria en ese momento, y él me dijo, mira, yo también quiero ver lo que trae la próxima etapa de mi carrera, y en 3 días, 3 días decidimos formar una sociedad en conjunto, y no era específicamente para manejar a Marc. O sea, íbamos a manejar a Marc dentro de la empresa, pero la idea era poner nuestras experiencias y nuestros recursos en favor a otros artistas, ¿entiendes? Entonces sí manejamos a Marc, pero manejamos muchos más artistas. Tenemos una disquera boutique, tenemos una editora boutique, tenemos una agencia de contrataciones, un booking muy, muy importante. Y
yo creo que fue fácil porque nos habíamos conocido por más de 20 años en aquel entonces. O sea, era el momento. Tuvimos mucha paciencia los dos y cuando era el momento para mí, era el momento para él también y fluyó, es muy orgánico. Pasó al momento preciso para ambos y ahí estamos. Y bueno, y dentro de la empresa con unidades operativas que incluye también el desarrollo de carreras de deportistas, ¿no? O sea, ¿en qué puntos se encuentran en común artistas y deportistas? Evidentemente, cuando son estrellas, como decías antes, está por encima de los géneros está el estrellato, ¿no? Pero ¿en cuántas cosas conectan o coinciden un artista con un deportista? Bueno, si lo piensas, tienen mucho en común. O sea, manejar un atleta es muy parecido a manejar un artista. O sea, tienen que ensayar, tienen que preparar, tienen que actuar. No es un show, pero es un juego. Se tienen que preparar. Hay un público, hay una imagen que hay que desarrollar, hay altas y bajas en la carrera y que se tienen que manejar casi psicológicamente. Son seres humanos que tienen habilidades muy fuera de normal, ¿entiendes? Artistas como atletas. Y muchas veces actúan, o sea, a veces en vez de tener un micrófono, tienen un bat de béisbol. O sea, pero y muchas veces, o sea, lo hacen en el mismo recinto. Un día tú tienes un juego de béisbol, de pelota, el otro día hay un concierto ahí. Entonces es muy, muy parecido. Sí, son talentos enormes y nosotros, el papel de nosotros en esta industria y como manejadores de talento es ser el puente entre y el traductor entre ese talento enorme y el mundo real. Claro. Eso es el mismo, la misma sensibilidad. Claro, bueno, y que se traduce al final en eso que hablábamos del entretenimiento, ¿no? Al final, tanto el deporte como la música en este caso, también el fin es entretener y bueno, y al final la tangibilidad del éxito es la venta de tickets. Además, que se llene un estadio para ver un partido de béisbol o un concierto de Marc Anthony, al final es lo mismo, ¿no? Es el mismo... Hay que hacer marketing, hay que hacer distribución, hay que hacer promoción, hay que andar en gira, hay que hacer... Es muy parecido. Y Magnum es una empresa en crecimiento con una demostrada estrategia financiera clara. También, bueno, pues habéis adquirido empresas, llegado a acuerdos. Pues bueno, en el caso con Thomas Cookman, ¿no? Creo que con su empresa habéis llegado a un acuerdo muy, muy, muy acertadamente. Es intención, ese crecimiento internacional de expansión, es uno de los propósitos de Magnum claros. Sí, es muy importante. Con Tomás hemos realizado ya la oficina de Madrid y tenemos también Ulia en Barcelona y ha sido increíble. O sea, Tomás también es alguien que conozco más de 20 años, entonces fue muy fácil llegar a un acuerdo y como, o sea, con los ojos cerrados, ¿no? O sea, nos hablamos y hay una confianza entre partes. Yo creo hay un respeto mutuo. Somos emprendedores. Hemos estado independientes, o sea, no hay una learning curve, o sea, ¿cómo se dice en español learning curve? O sea, una guía, un camino marcado. No tuvimos no detenemos en aprender uno del otro nuestras personalidades porque ya nos conocimos, ¿no? Entonces, pues la idea es, ya tenemos la oficina en España, tenemos pies en la tierra acá, tenemos a alguien ya en Buenos Aires. Próximo meta es establecer esa presencia local en México y con eso tendríamos México, España, Cono Sur y Estados Unidos y ahí entonces...
no hay agencias de booking que tienen oficinas locales en todos esos países. Yo creo que es muy importante porque, por un lado, puedes brindar mejor servicio a tus artistas actuales. Y por otro lado, teniendo gente en los mercados locales, entonces puedes estar ahí cuando se empieza a desarrollar un talento nuevo en ese mercado, ¿no? Mucho antes que los demás. Entonces es una ventaja también. Total. Bueno, y la importancia de las empresas, pero también la importancia de las personas, ¿no? En este caso, como hablabas de Tomás, ¿no? Que al final no tienes nada que aprender de él, pero en el fondo todo lo que aportáis es para generar un frente común de desarrollo en una de las vías de la empresa de Magnum. Bueno, un diagnóstico general de la industria del entretenimiento a día de hoy por parte de Michel Vega. Bueno, yo creo que estamos en un periodo súper interesante, súper dinámico. El ser un artista hoy es totalmente distinto a ser un artista hace 20 años o 30 años o 40 años atrás. El artista hoy tiene la posibilidad, yo creo que tiene más, está más libre para crear su arte sin que alguien le impone en su creatividad. Eso viene con el lujo de la distribución digital, de la descentralización del poder de los grandes medios de comunicación y también con la posibilidad que un artista puede hablar directamente con su público a través de las redes y hacer transacciones directamente con su público. Eso no viene gratis. ¿Y a qué me refiero? Lo bueno es que un artista ya puede hacer lo que le dé la gana y puede tocar un botón y su música está en el mundo entero, ¿no? Pero un artista ahora tiene que tener cierta estructura para realmente tener la posibilidad que su música sobresale el ruido, ¿no? Porque imagínate, hay 90,000 canciones que se suben en las plataformas cada semana. Yo creo que es más, de hecho. Sí. Es mucho más, ¿no? Mucho más, sí. Entonces imagínate, cómo tú puedes buscar tu lugar como artista con tanta flujo de nueva música todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Lo haces en marketing, lo haces en distribución. O sea, hace falta un equipo. Y el artista necesita un equipo alrededor y una infraestructura. Y eso es la idea de Magnus. La idea de Magnus es brindar esa infraestructura alrededor de los artistas y apoyarles en ese sentido, porque yo creo que el artista debe estar... No debe estar preocupado por todas las mañanas leer dónde está en un chart o revisar todos los detalles de un plan de marketing. El artista tiene que tener su espacio para crear, ¿no? Y estar liberado de ese estrés del negocio. Necesita alguien o un equipo que le ayuda en eso. Totalmente. ¿Cómo se sentiría Miles Davis hoy? ¿Tú crees que No sé, o sea, él que daba la espalda a su público. No sé cómo él se sentiría ahora. Bueno, serán muchos, pero que si te dijese que recordara algunos de los momentos especiales de tu carrera profesional hasta hoy, ¿qué destacarías? Son tantos. Yo realmente me siento súper afortunado. Y dije eso anteriormente. Yo tengo mucha suerte que encontré algo encontré mi pasión de muy joven y no he trabajado un día en mi vida, a pesar que tengo una carrera de más de 30 años. Y eso es algo, muy especial, y sé que es algo único y tengo mucha suerte. De experiencias, tengo tantas bonitas, tantas estresantes,
Me acuerdo cuando yo trabajaba en New Audiences como al inicio de mi carrera. Yo trabajaba era un promotor de conciertos y eso fue mediados de los 80s y estábamos produciendo el último concierto de Sarah Vaughan, la cantante de jazz, o sea, para mí mejor de todos los tiempos, en Carnegie Hall, que es un venue icónico de Nueva York. Y yo quería verla. Yo era asistente de producción, o sea, me tocaba poner las toallas en el camerino, llevar cosas a la taquilla, o sea, todo lo básico, ¿no? De un principiante, cargar cosas, buscar un café, todo eso. Entonces yo quería verla cantar, entonces yo adelanté todo mi trabajo de ese día para poder salir y ver desde atrás del público sus últimas 2 o 3 canciones. Entonces hice todo bien y me paré ahí a verla cantar y yo en las nubes, ¿no? Y de repente viene el dueño de la empresa y me dice, me da un papel, me dice, mira, necesito que traigas estas 2 personas antes del encore al Green Room, al camerino, antes que son VIPs y no pueden estar esperando. Entonces búscamelos y espéranos ahí. Entonces le dije, ok, está bien, señor. Y yo pensando, coño, voy a perder el momento que quería ver. Entonces yo empiezo a caminar y camino el pasillo y con lo que me había indicado de asientos y miro. Y Sting. Y Sting en pleno Police Era, 1986 o 1986. Y Sting para mi generación. Y entonces el más grande del mundo de todo. Era Sting y Trudy Styler. Entonces me tocaba llevarlos a ellos, yo con 20 años, llevarlos a ellos al camerino y esperar ahí mientras que el artista acababa. Yo con Sting y Trudy Styler, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué le voy a decir yo? Y fue increíble. Entonces el dueño me hacía un favor. Yo pensé que era una pesadilla que yo iba a perder, pero me hacía un favor. Entonces Sarah Vaughan entra el camerino después del show y está todo sudada con su toalla, me dice, y entra en el camerino. Tenía que pasar por el Green Room donde estaba Sting y cerró la puerta y yo le dije, Miss Vaughan, hay alguien aquí que te quiere conocer. Me dice, acabo de salir del escenario, déjame respirar un poco. ¿Quién es? Y le dije, Sting. Y me mira y me dice, ¿quién es Sting? Entonces me tocaba con 20 años explicarle a Sarah Vaughan, esa leyenda de todos los tiempos de jazz, quién era Sting. Que estaba tu ídolo ahí. Sí, más grande del momento. Entonces, eso sí fue muy interesante. Sí. Pero hay muchas más historias y demasiadas para contar y a lo mejor tu público se queda aburrido, pero... No, lo que nos quedamos es con ganas de ese libro que estoy seguro llegará alguna vez. Bueno, vamos a ver. Bueno, inevitable la pregunta con la que estoy ya acabando últimamente, que es ¿qué opinión te merece la inteligencia artificial y sus efectos, ¿no? Al final, creo que va a ser uno de los legados de estas entrevistas que vaya dejando, porque ya son muchos que te van dando su opinión. Y sobre todo, al final, la conclusión es esa, es como rollo, la revolución digital no la vimos venir, llegó y la asumimos, pero esta la hemos visto venir muy de frente. ¿Estaremos a la altura? Mira, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero sí me da miedo si no se controla. Es decir, se puede usar por bien y se puede usar por mal. Y no veo nadie o ninguna organización o viene a una velocidad tan rápida que tengo mis preocupaciones sobre la humanidad. Sí. Pero en términos de nuestra industria me da miedo que empiece a reemplazar
mucho de lo que hacen los artistas y los compositores. Me da miedo por los compositores, por los artistas, porque si lo dejamos 100% a fuerzas del mercado, puede ser muy destructivo. Entonces, repito, yo creo que puede tener mucho valor en muchos sectores, en ciencia, ¿sabe? Matemática, en todo tipo de cosas, ¿no? O sea, curando enfermedades, pero hay que tener cuidado y hay que vigilar el desarrollo y ver y entender y comprender cuánto va a entrar en la realidad de nuestras vidas humanas. Sí. Y sí tengo preocupación con los artistas, que los artistas son creadores al fin, ¿no? Y yo represento a creadores. Y entonces si hay una máquina que va a empezar a crear, ¿qué pasa con los humanos? Sí, entonces vamos a tener una competencia entre las máquinas y los humanos. Total. Y eso sí es un problema para mí. Sí, está claro. Ahí yo siempre digo, bueno, que es regularizar, hay que controlar, estar encima, pero de manera activa y en cada momento. Y sobre todo, al final, creo que también lo que nos pasó también un poco con la revolución digital, ¿no? Educar, ¿no? Que al final la gente que entienda, pues que quizás hemos llegado a un punto donde la gente escucha música sin muchas veces saber quién es el artista que está detrás. Y entonces eso, que no convirtamos esto, que al final la gente escuche canciones y que le dé igual quién está detrás, ¿no? Y al final eso pasa por la educación para que la gente sepa qué es lo que hay detrás de cada creación, ¿no? Y eso es un buen punto, porque eso para mí es lo malo de la música digital, ¿no? O sea, se ha vuelto para mí una experiencia anónima. O sea, yo me acuerdo cuando yo compraba un LP, leer quién tocaba en ese tema, quién era el compositor, y realmente saber de lo que yo estaba escuchando. Y así aprendí cuál es el bajista mejor. Así aprendí quién es el productor mejor, que me gustaba más. Y ahora se escucha temas y no sabes quién está tocando. Si estás en la industria, sí, claro, pero el consumidor no tiene idea. No tiene idea. Solamente aparece el nombre, y lo que es más importante ahora que todo es view counts. O sea, es terrible porque se pone un valor en el número de tocadas, y eso es como viene siendo un aval de éxito, y no debe ser así. El problema que tengo, por ejemplo, con YouTube es que tienes el título de la canción y el artista, y en letras y números tan grande como el título ves el número de vistas, sí, de reproducciones. Sí, sí. Y eso, o sea, hasta eso no, o sea, imposible que no pones un valor, que no pones el consumidor por lo menos subliminalmente pone un valor en eso. O sea, tú ves todas esas vistas, o sea, eso debe ser un éxito, debe ser de una calidad muy alta, pero no es así. Y el inverso también. Si escuchas una canción o ves un video y son muy pocas reproducciones, piensas, esto es una mierda, no vale, no importa, y puede ser una obra de arte. Eso sí me choca. Y no sé por qué hay tanto énfasis en número de vistas y reproducciones. No entiendo. Totalmente. Bueno, una última pregunta es la pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical es: ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? Y bueno, si tú tienes la oportunidad de agradecer o de pensar que gracias a X estás hoy aquí, ¿a quién recordarías? Bueno, como ejecutivo y un señor que se llamaba Peter Grosslight era mi mentor en lo que es la representación de artistas. Era el jefe global de música de William Morris por muchos años, y me enseñó mucho como profesional
y también como hombre, ¿no? Falleció hace 10 años, creo ya, pero me enseñó bastante y quiero pensar que sigo en su legado. Discográficamente tuve la suerte de trabajar con Bruce Lundvall, que era también uno de los últimos, como se dice en inglés, earman. Era un ejecutivo no de formación de contabilidad o legal, sino era alguien que le gustaba escuchar amaba la música. Bruce Lundvall, muy reconocido en la industria. Y tengo también muchos colegas que yo admiro en la industria actualmente. Son tantos nombres, o sea, y pienso que me llevo bien con 99% de los que están por ahí. Entonces, eso, lo poco ya que te conozco no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Michel, por habernos dado este hueco. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho para expresarte en un español perfecto. O sea, que te agradezco muchísimo. Por favor. Y nada, pues un auténtico honor de verdad contar con tu testimonio en esta especie de enciclopedia que estamos haciendo y que de paso, pues bueno. Te felicito también con todo lo que estás haciendo, entrando aquí en tus estudios y en tu disquera. No veo ni un espacio en las paredes y hay una energía brutal aquí, y te felicito por todo lo que estás haciendo también. Muchísimas gracias. Gracias también a Marian y al equipo de Magnus España, que por habernos dado esta oportunidad, que eso pues os lo agradezco, ¿verdad? Así que nada más, despedimos esta nueva y sabrosa entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con Colectivo da Silva y su Si estás junto a mí. Gracias. Sé que siempre tengo algo que hacer, y es que no quiero volver a la rutina de nuevo. Ahora que mi rutina eres tú. Mi trabajo al menos no está mal. Entre acordes mezclo la carita que pones y solo me sale cantar. Solo cambiaba una cosa, y es el poder bailar contigo. No importa si hago el ridículo, si estoy contigo. No importa si pierdo los pasos, te sigo y te sigo. Te digo al oído que yo solo entiendo la vida si estás junto a mí. Dame un beso antes de marcharme. Dame un beso que dure toda la eternidad, para así no irme a ningún lugar. Qué recuerdo tan reconfortante. Vuelvo a aquel invierno en que hacía tanta calor, cuando incendiaste mi corazón. Solo cambiaba una cosa, y es el poder bailar. Y de repente recuerdo que a ti también.